La selva estaba en calma, hasta que un macaco irrumpió en la espesura. Corría desesperado, saltando de rama en rama, esquivando raíces traicioneras y sorteando los peligros que acechaban a cada paso. Sus ojos, llenos de desesperación, reflejaban la urgencia que lo impulsaba. No había tiempo que perder. El macaco sabía lo que nadie más imaginaba. Algo terrible estaba sucediendo, y él tenía que llegar a la ciudad. Los kilómetros de densa vegetación parecían interminables, pero no se detenía. El sudor empapaba su pelaje, mientras el sol desaparecía lentamente entre los árboles, proyectando sombras que parecían perseguirlo. Un rugido lejano, el crujido de ramas rotas. Todo amenazaba con detener su frenético escape. Sin embargo, su instinto lo guiaba, atravesando el caos de la selva hasta finalmente llegar a la ciudad. Al principio, los transeúntes lo observaban con curiosidad, pensando que se trataba solo de un macaco más, quizás perdido. Pero sus movimientos eran diferentes, urgentes. Un pequeño grupo de policías notó su comportamiento inusual. El macaco movía sus manos, apuntando con insistencia hacia la selva. Algo andaba mal, y los agentes lo entendieron. Con miradas de incertidumbre, decidieron seguirlo. El regreso a la selva fue una prueba de resistencia tanto para el macaco como para los policías. El denso follaje dificultaba el avance, y los sonidos de la jungla eran inquietantes. Cada paso traía consigo un nuevo desafío. Ramas que caían sin aviso, el zumbido de insectos, el peligro siempre latente de algún depredador. De repente, el macaco se detuvo en seco. A lo lejos, un ruido ensordecedor de máquinas y motosierras rompía la quietud de la selva. Los policías intercambiaron miradas preocupadas, mientras el eco de la destrucción se hacía más fuerte. Siguieron avanzando, ahora más cautelosos, hasta que llegaron al lugar del que venía el ruido. Y entonces lo vieron. Un grupo de taladores furtivos estaba desmantelando la selva, arrasando con todo a su paso. Los árboles caían como gigantes abatidos, y el suelo temblaba bajo los golpes de las sierras. Los policías, agradecidos por la guía del macaco, rápidamente actuaron. En cuestión de minutos, la operación ilegal fue detenida. El macaco, observando desde las alturas, dejó escapar un pequeño grito de alivio. Había cumplido su misión. Con la selva a salvo, sus grandes ojos observaban con tranquilidad a los humanos que ahora se encargaban del problema. Un héroe inesperado, en un mundo que apenas entiende el lenguaje de aquellos que no pueden hablar.